Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. El doctor Eliades Acosta, un historiador, un intelectual cubano que ahora está trabajando en la República Dominicana, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar algo que a veces en los sectores intelectuales, en los sectores políticos, en la academia peor, ¿no? Como está nuestra academia, pero peor en los medios de comunicación, no se está queriendo ver qué es el paralelo entre este proceso de constitución de una dictadura patrimonial en torno primero a Lazo y ahora mucho más rápidamente en torno a Noboa, que asimila situaciones parecidas a lo que aconteció con Batista en Cuba, con Trujillo en República Dominicana, con Somoza en Nicaragua, con Stroessner en Paraguay, con Duvalier en Haití, ¿no? Entonces, quisiéramos un poco apelar al trabajo tan intenso que han hecho historiadores como Eliades para que nos pongan algunos paralelos. Así es que bienvenido, Eliades, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Pedro. Con mucho placer estoy aquí contigo y con tu audiencia. Bueno, Y bueno, vamos sí, a ver, vamos a empezar por lo más elemental, ¿no? Aquí en nuestra audiencia tenemos gente muy joven que de pronto no está muy al tanto de la historia reciente. Además que en la historiografía, libros como Las Venas Abiertas de América Latina, que en mi época eran obligatorios, ¿no es cierto? Ahora están totalmente pasados de moda y desprestigiados. Entonces vamos a empezar desde lo básico, ¿no? Es decir, vamos a empezar de la ubicación histórica durante el siglo XX, desde los orígenes del siglo XX, de este tipo de figuras personales que se las trata de plantear como un problema psicológico, como un problema de aberración personal anecdótica. Esa es la historiografía que normalmente sucede en el caso de que uno tenga acceso a eso. Y no se entienden los procesos sociales a los que estamos refiriéndonos. ¿Por qué no empezamos por por el más anecdótico, el más conocido, probablemente aquí en el Ecuador, que es el tema de Somoza, en Nicaragua? Cuéntanos un poquito el tema de la lucha de Sandino, la traición de Somoza y cómo él no solamente traiciona a Sandino, sino a sus propios amigos para afianzarse en el poder. muy bien, Pedro. Mira, el siglo XIX para los países de lo que hoy es América Latina y el Caribe fue un siglo de liberación. Está toda la epopeya bolivariana que logró terminar con la mayoría de las, digamos, lacras coloniales que asolaban todo el continente. Pero después de la liberación vinieron los caudillos. Quiere decir, muchas veces Páez en Venezuela, en lo que hoy es Venezuela, o aquí en República Dominicana, lo que es Pedro Santana. Y esos caudillos ya no tenían los mismos ideales que el Libertador. Estos caudillos buscaban el poder, buscaban las mieles del poder, buscaban el enriquecimiento personal o grupal, buscaban la prolongación en el tiempo de su poder sobre sus enemigos y apelaban a todo tipo de métodos tremendos. Juan Vicente Gómez en Venezuela también después. En el caso de Cuba, por ejemplo, bueno, yo hablé aquí de República Dominicana de Pedro Santana, que era un héroe de la independencia y es el que pide luego, en el año 1861, después que esto era una república, la disolución de la república y la anexión a España de nuevo, a la corona española. Déjame te interrumpo ahí con una nota al pie de Sí, página. Para el caso ecuatoriano, sucedió muy sí, parecido porque el primer presidente, que era un venezolano muy cercano a Bolívar, Juan José Flores, muy joven, fue presidente del Ecuador una vez que se dividen, quedó, digamos, como resto Ecuador. En 1830 fue el primer presidente del Ecuador y en 1860 también en este empeño de España de reconquistar América, también tiene conversaciones con la reina Isabel II de España para entregarle el país, para reconstituir el reino español acá. bueno, perdón. Mira, todo esto que estamos hablando es un enorme mentis a la doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque se supone que la doctrina Monroe surgió para evitar que las potencias coloniales desplazadas de América volvieran a reconquistar los territorios perdidos. Pero eso se aplicó solamente cuando a Estados Unidos le convino. Cuando no, miraba para otro lado.
Por ejemplo, tenemos el caso de México con el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Tenemos este caso ecuatoriano con Flores que tú mencionas. Tenemos el caso de Pedro Santana en República Dominicana, que lo acabo de mencionar. Y tenemos el caso luego, por supuesto, de durante la guerra de secesión norteamericana, el abstenerse por completo de mirar hacia el sur, sino concentrarse en su problema interno. Entonces, toda esta tendencia se basa en volver al pasado colonial los pueblos recién liberados. Y ahí estaría una de las muestras, repito, de la manipulación y oportunismo con que se maneja la doctrina Monroe, que ya en el siglo XX tuvo también un mentis cuando la guerra de las Malvinas, donde una potencia extracontinental vino, atacó a uno de los pueblos o de las naciones de América, protegida por el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca de la OEA, y no pasó nada. Al contrario, Estados Unidos apoyó a Inglaterra en esa agresión contra los pueblos latinoamericanos. Entonces, los caudillos no solamente dirigen por sí solos, sino con oligarquías nacionales. Y estas oligarquías nacionales, que son los más ricos, que son los que la clase social más pudiente, las élites, estas oligarquías nacionales no tienen patria, lo que tienen son intereses. No le importa en realidad el futuro de las naciones ni el sufrimiento de los pueblos. Le importa las ganancias que reportan los monopolios sobre las fuerzas productivas en cada uno de nuestros países. Y estas oligarquías, después de estas traiciones, lo que hace es alinearse con los Estados Unidos como nueva potencia que domina el continente. Y esa alineación con los Estados Unidos produce un nuevo tipo de opresor que es el tirano. No, yo no llamaría el dictador, sino el tirano. El dictador era un término que no era peyorativo en la Roma antigua. El dictador era una figura que se seleccionaba entre la élite que mandaba en Roma para que ante un peligro inminente a la República o al Imperio, pero sobre todo a la República, pudiera investirse por 6 meses de poderes omnímodos, quiere decir, de todos los poderes, para poder salvar a Roma de un peligro, una invasión, una sublevación de una legión. Como un estado de excepción. Es un estado de excepción, ese es el título, ese es el nombre correcto. Y tenía 6 meses para resolver el problema. Y de ahí tenía que entregar el poder absoluto ante el Senado y continuar la vida republicana de Roma. Primero, a veces no bastaban 6 meses, hacían falta mucho más tiempo para poder enfrentar una guerra. Y por esa razón no había que prolongar por una vez más 6 meses más, o sea, un año. Y también ocurrió, el caso de César, el caso de Augusto, ocurrió que no entregaron el poder luego. Sencillamente siguieron como emperadores y acabó la república y entró el imperio. Entonces el dictador tenía en aquel momento una función, digamos, de utilidad pública, pero eso se fue pervirtiendo y ahora llamamos dictador a todos estos personajes que en realidad son tiranos. Que el tirano es quien oprime, el tirano es quien es señor de vidas y haciendas, el tirano es el que no se somete a ley ni a constitución, el tirano es el que es capaz de enfrentar por sus intereses incluso a la propia sociedad contra sí misma en facciones y impactar con poderes supranacionales todo, digamos, la forma en que dominan el país y abren las puertas para que se le explote de manera productiva o económica en beneficio de esos poderes foráneos. Déjame pongo otra nota Entonces, al pie de página para sí, resaltar sí, el sí, hecho sí. de que en el concepto de dictadura había una noción de virtud muy, muy acendrada hasta ya el siglo XX en toda la literatura política, porque en el caso romano inclusive había un personaje histórico que luego se convirtió en una cuestión legendaria, que era Cincinnatus, que justamente fue entregado el poder dictatorial y entregó, a lo cumplido los 6 meses, entregó y se retiró a su chacrita, como lo hizo después nuestro Pepe querido Mujica. Pepe Mujica, ¿no? Entonces ese elemento muestra claramente esta diferenciación que me parece que es muy correcta.
bien recibido la corrección. Entonces, no vamos a hablar de dictadores, sino de tiranos, ¿no? Sí, estos son tiranos, incluso las novelas clásicas sobre los tirano bandera, por ejemplo, o el recurso del método de Carpentier, o bueno, tantas otras. Es la épica del tirano en América. Es la épica de cómo esa vieja figura europea, porque eso no viene de la historia de América, sino viene de fuera, cómo esa épica figura impresiona tanto a las generaciones que conviven con ella, que le otorgan un lugar en la literatura y toda una tendencia. Por ejemplo, he visto cartas de Carlos Fuentes a Vargas Llosa, donde le plantea, en medio del boom de los 60, que se han dividido los tiranos de América para cada cual escriba, cada uno de los grandes escritores, un capítulo y hacer una gran saga de los tiranos en América. Recuerdo que Carpentier le tocaba Cuba, por supuesto, y que a Juan Bosch, no le pidieron Trujillo porque, según García Márquez, era demasiado presidente y menos escritor. Eso es relativo, pero bueno, esa era la opinión del momento. Entonces, estos tiranos lo que hacen es, generalmente surgen en la estela de ocupaciones militares norteamericanas. Por ejemplo, Somoza surge tras la ocupación militar de los Marines de Nicaragua. Trujillo surge como un alumno de los Marines en la escuela de Jaina, aquí en República Dominicana, y queda, al igual que Somoza, al frente de la Guardia Nacional cuando se retiran los ocupantes. Quiere decir, el ocupante que ha entrado por la fuerza a los países, igual pasa con Haití, porque entraron a Haití en 1915, entraron a República Dominicana en 1916, y entraron a Nicaragua un poco después. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que se retiran los Marines para dar lugar a gobiernos títeres. Y estos gobiernos títeres se basan en la fuerza, se basan en la represión. Por ejemplo, el caso de Somoza y el caso de Trujillo, que son los más cercanos que veo, porque además tuvieron el mismo origen, ¿no? Los marines, cuando llegan a un lugar, según las técnicas de contrainsurgencia de la época, ellos le llamaban en aquel momento pequeñas guerras a las guerras coloniales. Ellos desarman a la población. Eso era una condición para que no haya resistencia. Y si la hay, pues se les reprime a sangre y fuego, como hicieron con los cacos en Haití, como hicieron con los gavilleros en República Dominicana y como hicieron con el ejército loco, el ejército de Sandino en Nicaragua. Sí, pero Luego, solamente déjame lo completo sí, esta sí, idea porque también hay que ubicar a nuestros hermanos de Filipinas, ¿no? Es decir, claro, la situación brutal de la guerra, supuesta guerra en contra de España, que era una guerra en contra de los pueblos que se estaban liberando del yugo español, y que significó la opresión de Cuba y la opresión de Filipinas. Y en el caso de Filipinas es 1,5 millones de muertos, dicen, ¿no? Es decir, esta pequeña guerra de eh, la que... Además es muy importante porque existe un centro de investigaciones, un think tank gringo, que tiene una revista que justamente acaba de sacar, se llama el Centro de Estudios de las Pequeñas Guerras, haciendo referencia a lo que acabas de mencionar, y que acaba de plantear, digamos, un corolario, digamos, el verdadero contenido de la agenda de seguridad nacional y luego de defensa nacional que sacó la administración, el régimen de Trump en los Estados Unidos en noviembre y diciembre del año último, y que muestra claramente cuál es el interés, ¿no? Que incluye el hecho de dolarizar toda América Latina. Entonces, claro. aquí está el tema, Mira, ahí estaba es muy planteado el bueno que hayas tema hablado del de secuestro Filipinas. del presidente Maduro y de su esposa, ahí estaba el tema de lo de Panamá, está también el tema del puerto de Chancay en Perú, pero además del control absoluto del acceso a la tecnología, prohibición de cualquier tecnología china y del tema de la dolarización. Entonces, como estamos viendo, no estamos hablando solamente de historia, esto de aquí la historia se repite, ¿no? Claro, mira, muy bien el aporte que ha hecho quizás debí de empezar por ahí la guerra de 1898, la guerra que es el debut imperialista de los Estados Unidos en la arena internacional. Lenin la consideró el primer imperialismo moderno de la historia. Y en efecto, ahí sale en una guerra que dura 3 meses, que el secretario de Estado de la época la llamó pequeña guerrita espléndida, porque le dio el dominio de los mares, permitió el relevo de Su Majestad Británica por el presidente norteamericano como la figura que dominaba el mundo
le dio el dominio de Filipinas, Guam, ya tenían Hawái, Puerto Rico y Cuba, que eran dentro de un esquema, de un panorama estratégico universal. Y recordemos la obra de Alfred Thayer Mahan, el capitán, el poder el papel del poder naval en la historia anterior a la guerra, en el año 92, 93, en Annápolis, lo público era profesor allí. Y todo eso le da a los Estados Unidos una misión universal, el destino manifiesto, que es llevar la civilización al mundo, poner reglas, poner normas. Todo lo que estamos viendo ahora que se está violando y destruyendo fueron precisamente su propia visión, o por lo menos la propaganda. Y dentro de eso estaba el usar, como usaron a tropas locales a su servicio, y de ahí salen los Somoza y de ahí salen los Trujillo, que yo he analizado en mi más reciente libro titulado Cipayos del Caribe. Precisamente es el uso, publicado en Puerto Rico, es el uso de tropas locales para servir al opresor contra su pueblo. Es lo mismo que ocurre hoy con ICE, que hay una gran cantidad de latinos en ICE reprimiendo a los latinos que quieren emigrar para los Estados Unidos. Bueno, esas tropas coloniales tenían jefes y esos jefes fueron los futuros tiranos, los que encarnaban precisamente ese tipo de guerra. Y claro, Filipinas fue un laboratorio de esas pequeñas guerras ya desarrolladas no por los británicos en Afganistán o en África, sino en Asia, porque la jugada estratégica geopolítica era llegar a los grandes mercados de Asia con mercancía que los Estados Unidos no podían vender ni ubicar en ningún mercado y necesitaban seguir desarrollando sus fuerzas productivas y vender esa mercancía. Y estos países que ocuparon en la ruta hacia China, la India, eran países que debían aportar bases navales y carboneras para que sus buques pudieran desplazarse de un lugar a otro. Los buques mercantes, pero también la flota. Y de ahí surge, por ejemplo, la base naval de Guantánamo en Cuba, que es un engendro geopolítico que no tiene ningún valor militar, pero que es una forma de ejercer presión sobre un país soberano y aterrorizar al resto de los países. Pues la Entonces, violación surge permanente de los derechos humanos por parte de los gringos en Guantánamo, ¿no? Aplicando tortura, aplicando todo tipo de violación al más elemental, a la más elemental garantía personal. todo lo que además se aplicó masivamente en la doctrina de seguridad nacional y el Plan Cóndor en toda América en los años 60, 70, 80, donde enseñaban en las bases de Panamá a torturar. Más de 60.000 oficiales latinoamericanos se formaron en tortura allí. Ese era el reino del famoso Dan Mitrione, que era el torturador experto de la CIA y que fue secuestrado por los Tupamaros en Uruguay y fue ejecutado. Bueno, volviendo al tema de los tiranos, el tirano es una figura, digamos, compleja, Déjame, te porque interrumpo otro sí, ratito, porque, bueno, sí, sí, primero sí, déjame que ponga un par de cuñas comerciales. La primera es que justo adelante. hablamos de Mayhem en una conversación de la semana anterior con Eduardo Bior y probablemente lo continuemos hablando esta semana sobre el tema geopolítico. Hablamos del tema de este entrenamiento de los militares en estas tácticas que ahora se aplican de manera brutal, sin ningún tipo de decoro, con todo el descaro en Guantánamo por parte de los gringos y el hecho de la relación que tiene con la constitución de bandas, de bandas vinculadas al narcotráfico, ¿no? El tema de los Zetas, el tema del el cartel de Jalisco Nueva Generación, eso acabamos de hablar con José Reveles. Entonces, para nuestra audiencia, tienen ahí este par de referencias en las que podrían consultar lo que acaba de decir Eliades. Pero además quería yo mencionarte un tema que me parece que es muy importante. Claro, la cabra tira al monte, yo soy economista, y entonces ese formato que se creó con la guerra de 1898, sobre todo en Cuba, en Puerto Rico, pero bueno, Puerto Rico quedó ya bajo administración. Después de la enmienda Platt, en Cuba dejan instalado una situación en la que controlan el tesoro, digamos, de la nación a través de las reservas internacionales, estableciendo control de las aduanas, estableciendo control del comercio exterior, control de los tributos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese elemento se reproduce luego en otras condiciones, ahí donde no pueden
hincar el diente tan fuerte como lo hicieron en el Caribe, por ejemplo, en el caso del Ecuador, en el caso de Colombia, de Venezuela, de Chile, vino la visión Kemmerer, los Money Doctors, ¿no? Y esto también lo Ujú. aplicaron en Polonia, por si acaso. Entonces, no pudieron controlar directamente todos los mecanismos monetarios, financieros vinculados a la balanza de pagos, pero dejaron instalados sus modelos con las cajas de conversión y toda la cuestión, lo que ahora hace el Fondo Monetario Internacional. Esto es en los años 20, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos retornando a eso. Luego del secuestro del presidente Maduro y de su esposa, los Estados Unidos se arrogan un acto de piratería abierto, ¿no es cierto? Se arrogan el derecho de quedarse con el petróleo venezolano y ellos controlan las ventas del petróleo venezolano. Y esto ya lo habían hecho y si es que el Estado venezolano quiere tener acceso a eso, tiene que hacer un pedido especial para poder tener acceso al dinero de su petróleo, a su dinero de su petróleo. Bueno, exactamente lo mismo lo hicieron en Irak, ¿no? Y ahora quieren aplicarlo de manera extensiva en todo el Medio Oriente. Es un modelo que además lo ha venido levantando el colonialismo francés, el imperialismo francés, inclusive después de las guerras de liberación nacional de esos países, sobre todo en el Sahel, se conoce como la zona franco. Y entonces los países, por ejemplo, Senegal, Mali, Chad, todos esos países, ¿no es cierto? Hacían las exportaciones, pero todos los recursos de las exportaciones iban a Francia. Y Francia, Es así. si querían tener acceso a esos recursos, tenían que hacer un préstamo a Francia. Aparecía como deuda Ajá. externa de lo que acababan de exportar. Es contra eso lo que ahora gente como Ibrahim Traoré y otros dirigentes del Sahel africano están rebelándose y están constituyéndose como un polo de soberanía muy importante en este aspecto que muy poca atención se le presta, que es los mecanismos imperiales de macroeconómicos y financieros que se los utiliza como armas de destrucción masiva. Entonces, es muy importante ubicar que esa impronta es la que caracteriza, es el marco institucional que caracteriza estos años en los que se van formando estos tiranos. Sí, tienes toda la razón. Ahí hay un aspecto económico, es que las ocupaciones son costosas. Ocupar un país con un ejército de ocupación, enfrentar la resistencia de ese país, enfrentar la opinión pública internacional que no simpatiza como norma con este tipo de acción y tener que pagar un precio de cara a tu propio pueblo. Por ejemplo, la guerra del 98 fue una guerra sumamente clara, imperialista, pero surgió la Liga Antiimperialista en los Estados Unidos, que estaba dirigida incluso asombrosamente por un ex general que fue el que ocupó Puerto Rico y que era jefe, el general Nelson Miles, que era jefe del ejército. Pero además tenía como vicepresidente nada más y nada menos que a Mark Twain, el gran escritor. Entonces, todo eso tuvo un precio interno en la política norteamericana. ¿Qué idearon los imperios? Bueno, el cipallaje, como ya dije, el uso de lacayos internos. Por ejemplo, Sandino tenía un dicho que cierra mi libro sobre los cipayos, que es, para que haya amo extranjero, tiene que haber criado nacional. Es decir, tiene que haber alguien dentro que sirva a ese amo extranjero. Entonces esas oligarquías cipayas, esos cipayos en las guardias nacionales, fueron luego complementados con todas las medidas económicas a las que tú has hecho referencia. Ese es el famoso neocolonialismo, donde yo no tengo que ocupar militarmente un país porque ya domino los bancos, domino la economía, domino las exportaciones, domino las aduanas, etc. Y así fue como fue. La enmienda Platt, que tú la mencionaste en Cuba, fue precisamente eso, de una manera descarnada. Hay que decir que cuando se estaba debatiendo en el Congreso norteamericano, después del incidente tan extraño, que eso llevaría varios programas, pues yo lo he investigado, del hundimiento del crucero acorazado Maine o Maine en la bahía de La Habana, el 15 de febrero de 1898, que da pie a la guerra, o era el pretexto, el casus belli que buscaban los Estados Unidos para desatar la guerra contra España. Después que eso ocurrió, hubo debates en el Congreso a ver si se iba o no a la guerra con España. Y allí se aprueba algo que se llama enmienda Teller, que decía Cuba es y por derecho ha de ser libre y soberana. Recuerden que los cubanos
estaban en ese momento en la tercera etapa de la guerra de independencia en Cuba. La primera duró 10 años, de 1868 al 78. La segunda, ya la llamada Guerra Chiquita, de 1879 al 80. Y la tercera, de 1895 a 1898. Entonces, en esa tercera, que está muy asociada con la figura y la obra y la prédica martiana de Martí, de José Martí, en esa última, los cubanos estaban peleando, llevaban 30 años luchando por su independencia. Y nunca los Estados Unidos apoyaron a los independentistas cubanos en su lucha contra España. Todo lo contrario. El presidente Grant, héroe de guerra, muy reconocido por Abraham Lincoln, se negó a reconocer hasta la beligerancia de los cubanos. Y le vendió a España, para defender su dominio colonial, 90.000 fusiles y 32 lanchas cañoneras para evitar expediciones a Cuba. Quiere decir, lejos de ayudar, entorpecieron la independencia. Sin embargo, en el Senado, y en el Congreso en general, después de la deriva genocida de la guerra de España en Cuba, de la que no se habla, de la que nadie quiere ver, que se llamó la política de reconcentración, que fue despoblar los campos, hacerlos inhabitables para que los rebeldes no tuvieran apoyo y concentrar en las ciudades y los poblados fortificados a la población sin medios de vida, sin trabajo, sin comida, sin medicina. Conclusión, 250.000 cubanos, sobre todo no combatientes, mujeres, niños, ancianos, murieron de hambre y enfermedades en las ciudades con la reconcentración. Eso llegó a la prensa norteamericana. Y la prensa norteamericana, de una manera oportunista uno y de buena fe otro, empezaron a denunciarlo de manera regular. Ahí surge la figura de Joseph Pulitzer con su periódico que se llamaba El Mundo, The World, y la figura de William Randolph Hearst, que tenía su periódico principal, era The New York Journal. Y lo que es la prensa amarilla empieza a retratar la figura de quien aplicó esa política en Cuba, que era el capitán general, el general Valeriano Weyler y Nicolau, empieza a proyectar la imagen de un carnicero, y así lo llamaron, el carnicero. Entonces, la población norteamericana simpatizó mucho con la lucha por la independencia, como hoy simpatiza con muchas buenas causas en el mundo, pero son aplastados por el gobierno que tienen y son aplastados por quienes dominan los medios y dominan la economía. Entonces, se discutió la enmienda Teller y se dijo que cualquier cosa que se aplicara para la guerra en Cuba contra España tenía que partir de reconocer que Estados Unidos no se iba a anexar Cuba, ni Estados Unidos iba a impedir que los cubanos se dieran un gobierno propio. Por eso Cuba es y ha de ser libre y soberana. Eso, ¿cómo lo burlaron ellos mismos? Expulsada España de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico, ocupada militarmente a partir de 1899, Cuba hasta 1902. Se discutió, se creó una asamblea constituyente en 1901 para que Cuba tuviera una constitución y gobierno propio a partir del 20 de mayo de 1902. Pero a esa constitución, que era una constitución, la de 1901, le agregó el gobernador militar Leonard Wood, general Leonard Wood, le agregó por orden del Departamento de Estado y del gobierno norteamericano una percha, le colgó una percha. Y esa percha se llamó Enmienda Platt, que decía por completo y en la práctica, lo de Cuba es y ha de ser por derecho libre y soberano. ¿Qué decía la Enmienda Platt? Bueno, Cuba no puede firmar convenios internacionales sin la autorización norteamericana. Segundo, Cuba tiene que cederle bases navales y carboneras, 4, Guantánamo era una de ellas, en toda la geografía nacional. Cuba tiene que cederle el territorio de la isla de Pinos, que es la segunda isla más grande en el archipiélago cubano, para los Estados Unidos, para que los Estados Unidos se apropien de la isla. Y, por último, los Estados Unidos tienen el derecho de intervenir militarmente en Cuba cuantas veces lo consideren necesario. Entonces, yo me pregunto, ¿qué independencia, qué soberanía tú le dejabas a un pueblo que le obligabas a que en la Constitución se colgara esa percha? Bueno, eso fue deformante para la república que nace en 1902, nace bajo la tutela yanqui, y después de lograda esa tutela, vienen entonces los tiburones económicos, los monopolios, a
ocupar las tierras, a ocupar las minas, a crear los bancos, a ocupar las empresas, a ocupar los ferrocarriles, los puertos, todo. En esa época, estoy hablando de ya un poquito más adelante, en 1906, 7, porque además pusieron un presidente títere que había traicionado a Martí, que había entrado en componenda con ellos y que al final era hasta ciudadano norteamericano. Era Tomás Estrada Palma. Como Bueno, este Noboa aquí en el presidente, Ecuador, por si acaso. exacto, o bueno, hay tremendas experiencias históricas de esos tristes personajes. Bueno, esos personajes, ¿qué hicieron estos presidentes que vinieron? Que en una novela cubana de un autor llamado Carlos Lobeira, los calificó como los gobiernos de generales y doctores. Era la élite oligárquica al servicio en contubernio con los americanos. Ya para entonces el 74% de la industria azucarera era de ellos. Estoy hablando de años 6, 7, 8 del siglo XX. O sea, dominaron todo de forma tal que no necesitaban tener un ejército de ocupación. Tenían un ejército de corbatas, cuellos y trajes, que eran los que dominaban el país y lo administraban para ellos. Y así fue la historia de Cuba, y así, muy parecido, fue la historia de República Dominicana. Lo que aquí había un psicópata, que era Rafael Trujillo y Molina. La gente lo conoce más que por la historia, lo conoce por la novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Aquí había un psicópata ególatra con una incultura enorme y además muy propenso a la violencia, que tenía un pasado delictuoso y que los americanos lo hacen jefe del ejército y luego participa en un golpe de Estado, se roba el golpe de Estado y se erige desde el año 30 hasta el 61 con la justicia, se erige en dictador absoluto de República Dominicana. También, aunque toda su retórica era nacionalista, él era un peón norteamericano. Él se ufanaba de ser el decano del anticomunismo en América y fue un peón norteamericano que incluso le sirvió en operaciones como el golpe de Estado que lleva a Batista al poder en Cuba el 10 de marzo de 1952 o el derrocamiento del presidente Jacobo Arben en Guatemala en 1954. Quiere decir, Operación CIA, PB Sussex. Después de la de Irán, da la casualidad, la operación que derroca a el primer ministro Mohamed Mossadegh, que había osado nacionalizar el petróleo británico, y por eso Churchill le pide a sus amigos de la CIA, creada en el 48, que hagan una operación para derrocar a ese presidente y ellos volver a recuperar el petróleo, los británicos, y de paso poner en el gobierno al Shah Reza Pahlavi, que es el que luego la revolución islámica de Irán en el 77, 78, derroca y viene la revolución islámica que la tenemos hasta el presente. Entonces, el componente económico es decisivo. A la larga, y tú ahorita hablaste una cosa que tienes toda la razón y que lamentablemente ha ido permeando en el mundo académico, que es toda una visión romántica, falsa, hipócrita de los hechos históricos a partir de peculiaridades individuales de las personas. Eso es absolutamente falso. La concepción materialista de la historia de Carlos Marx establece, y es ciencia constituida, guste a quien no le guste o le guste a quien le guste, es ciencia constituida y dice que el factor económico determina toda la marcha de la sociedad, que no es absoluta la determinación, que hay posibilidades de imprevisto, el azar, etcétera, el papel de la personalidad en la historia, pero que las grandes directrices de desarrollo de la sociedad son debidas precisamente a contradicciones económicas, en la base económica, entre las relaciones de producción y la fuerza productiva. Y de ahí se deriva lo que conocemos por historia. De ahí se deriva lo que conocemos como filosofía, como religión, como derecho, etc. Pero la parte económica, el factor económico, está detrás de cada acción de los hombres y de los seres humanos. Está detrás de lo que está pasando en Irán, está detrás de lo que está pasando en América Latina, está detrás de las deportaciones de ICE en Estados Unidos, está detrás de las amenazas de invasión a Cuba por parte de Donald Trump, y está detrás de la emergencia de potencias como China o como Rusia, como los BRICS,
en momentos como este en la historia humana. Ahora, No sé si... Sí, me parece que esa línea de perspectiva general nos permite ubicar claramente este momento. Simplemente me permitiría poner como un paralelo el hecho de que no era solamente donde intervino directamente los Estados Unidos, digamos, con todos estos pretextos, ¿no? En contra del carnicero y toda esta parafernalia mediática, justamente con Pulitzer y con Hertz, ¿no? Para nuestra audiencia hay la película famosa de Orson Welles, El Ciudadano Kane, ¿no? Que habla de la caracterización, hace un perfil psicológico de Hertz al respecto. Pero yo creo que es muy importante ubicar que también, por ejemplo, en Centroamérica, teníamos esta intervención de los tiburones de la industria, la de creación de Wall las Street. repúblicas bananeras. En América del Sur parece ser, entonces fíjense, hay unos distintos matices, hay una especie de zonificación en el patio trasero de Estados Unidos en el que se va privilegiando, digamos, mecanismos de violencia de violencia externa con la participación, la intervención directa de las fuerzas de los Estados Unidos o de cipaísmo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante este detalle que nos das para poder entender esta situación. Y luego tenemos el hecho de que este ejército de doctores, ¿no? De cuello y corbata, tiene mucho que ver con el tema del positivismo, es decir, el tema que estaba, por ejemplo, Claro. en Porfirio Díaz en México, pero también estaba en Brasil, pero también estaba en Chile, y de alguna manera en países más chiquitos como Ecuador empezaba a florecer, ¿no? Esta cantidad de burócratas, esta cantidad de intelectuales dentro y fuera del aparato del Estado que se encargaban de generar una especie de automatismo en los mecanismos de dominación imperial. Tienes toda la razón, así fue. Y además, mira, nosotros aquí en República Dominicana, en el Archivo General de la Nación, publicamos un libro grueso, unas 500 páginas, titulado Los Marines en Santo Domingo, que es, o sea, son los artículos publicados por Marines en dos revistas de los Marines. Una se llamaba Marine Corp Gazette, que todavía existe, y otra se llamaba La Eternec. Entonces, en esas dos, los marines estimulaban mucho que las experiencias en las ocupaciones y en las pequeñas guerras se llevara a un corpus escrito para que pudiera servir como manuales a las próximas guerras. Entonces, hacían concursos, estimulaban, pagaban $50 por un texto de algún ocupante que haya participado en ocupaciones. Se generaron novelas como una que encontramos que estaba perdida, que se llamaba Bad Hombre, el hombre malo, era una novela sobre la ocupación aquí en República Dominicana. Y se generó toda una literatura de reflexión geopolítica a partir de las guerras coloniales, de estas guerras, pequeñas guerras. Por ejemplo, el uso de la aviación en la contrainsurgencia. Eso era nuevo. Aquí se usaron en República Dominicana contra los grupos de resistencia llamados los gavilleros, que gavillero es bandidos y coco y caco en Haití eran bandidos. Charlemagne de Peralte, por ejemplo, era forma de desacreditar al enemigo, lo que hacen con Llamar a la Jamenei. resistencia narcoterroristas, ¿no? Narcoterroristas, castrochavistas, Exacto, correístas, etcétera, etcétera. claro. O decir que Jamenei era uno de los hombres más nefastos de la historia, por Dios. O sea, Jamenei no lanzó dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y Truman no he escuchado que ninguno de ustedes diga que es un salvaje asesino, y lo fue. Porque eso, bueno, creo que en Hiroshima lo que habían eran 200 soldados japoneses. Es decir, no había ni siquiera una gran concentración de tropas, ni de medios, ni nada para hacer la resistencia. Eso fue un balón de ensayo y un aviso al mundo de que había debutado el poder nuclear en manos de los Estados Unidos. Entonces, esos artículos sobre la ocupación eran muy importantes para entender la lógica de la ocupación, para entender los planes de los ocupantes, para entender el futuro que le deparaban a estos pueblos. Y es un libro que se tradujo al inglés, todos esos, bueno, repito, más de 500 páginas, y que tiene desde digamos, la visión estratégica imperial en las condiciones nuevas del siglo XX. Y ahí está, para el que lo desee, probablemente, casi seguro, lo pueden consultar online en la web del Archivo General de la Nación de República Dominicana. Casi todo lo que publica el archivo, y eso creo que está online gratis. Por lo tanto, se puede acceder.
Entonces, ¿qué tenemos, Pedro? Bueno, pues tenemos un continente salido de sus dimensiones, de su desarrollo natural, influido por factores exógenos, capaces de supeditar la economía a los intereses de Estados Unidos y crecen en medio, estos países se desarrollan y crecen en medio de una especie de esquizofrenia entre sus intereses y los que debe cumplir con los intereses de afuera. Por ejemplo, yo tengo una página, un muro en Facebook, que publico muchos documentos y recortes de prensa de época con un brevísimo comentario. Estoy ahora cubriendo abril de 1959, porque desde el 15 al 26 de abril del 59, Fidel Castro hizo su primera visita a los Estados Unidos. Y ahí hay un enorme material riquísimo para entender las contradicciones entre Cuba y Estados Unidos, que son desde el inicio. Ahí fue donde él se entrevistó con el presidente Nixon, y que a pesar de que fue Nixon, ellos son muy pérfidos, muy cordial. En ese momento era vicepresidente de Ike Era, Eisenhower, ¿no? era vicepresidente Eisenhower, que luego pierden con Kennedy. Y Fidel no se entrevista con Eisenhower. Lo atiende Kennedy, aparente 2 horas, 15 minutos a Lo solas, sin atiende Nixon, traductor. su vicepresidente, ¿no? ¿Y quién dije yo? Kennedy, está bien, sigue Ah, nomás. no, claro, Nixon. Lo atienden 2 horas, 15 minutos sin traductor, hablando entre ellos. Salen, las dos partes hablan bien del encuentro, que nos permite entenderlo mejor, todo va bien, pero está el informe secreto que Nixon hizo luego a Eisenhower sobre la entrevista con Fidel, donde dice, es comunista, hay que hacer todo lo posible por derrocarlo. Y en eso llevan 66 años. O sea, precisamente por tratar de derrocar la revolución que encabezó en aquel momento Fidel. Bueno, ahí uno de los periodistas que fue en la comitiva de Fidel, que en aquel momento era revolucionario, era Guillermo Cabrera Infante. Cabrera Infante, que luego en esa época dirigía el suplemento cultural que se llama Lunes de Revolución, del periódico Revolución, que era el órgano oficial del movimiento 26 de julio que había derrocado a Batista. Y un artículo que se llama la batalla por la dignidad, donde él hace como una crónica, un gran escritor, muy buena, sobre la visita de Fidel, las cosas que pasaban, etc. Él dice, aquí en el Departamento de Estado llaman a los países de América Latina our colonies, nuestras colonias. Lo dicen claro, y a los países del Caribe le llaman los países bananeros. Es decir, estamos hablando de una mentalidad, en el fondo también racista, que no ha remitido hasta el presente. Es la misma mentalidad con otros nombres. Ahora le dirán, no, el big picture, le llaman ahora los intereses estratégicos de la nación, le llaman como quieran, pero en el fondo es el mismo desprecio, la misma capacidad de dominio hegemónico sin ningún tipo de aliciente contra los pueblos y las naciones que son libres, incluso contra sus aliados. Porque ¿qué se piensa Milei? ¿Qué piensa Noboa? ¿Qué piensan el de Perú? ¿Qué piensan los otros? Que son lacayos norteamericanos en el fondo. El de Paraguay, Tax en Chile, ¿qué piensan? ¿Que los respetan o que los tratan como iguales? No, son vasallos. Y los usan mientras son necesarios y luego lo desecharán, como desecharon a todos los tiranos, como luego le dieron la espalda a Batista, le dieron la espalda a Machado, en el caso de Cuba, le dieron la espalda a Trujillo cuando ya no satisfacían sus intereses. Y así fue. El tirano es una figura desechable en manos del imperio. Y lo fue en los inicios del siglo XX y lo es hasta el presente. Ahora, mira, yo creo que estás
armando un marco de referencia muy importante para entender más allá de las características personales, que las existen, ¿no? Si ya mencionabas el Claro, tema de la psicopatía de Trujillo, de Trujillo. en cada uno de estos personajes se pueden encontrar pues elementos así de deshumanización del prójimo de manera muy, muy clara, ¿no? Pero más allá de eso, el problema no es de ellos nomás, sino el entorno que los promueve, el entorno que los valida, el entorno que los perpetúa en el poder. Y ese es el punto que me parece que es fundamental. Yo creo que es crucial el retomar algunos elementos, eh, digamos, estructurales, no solamente económicos, estructurales, en la constitución de los entornos que permiten el florecimiento de estos tiranos funcionales al imperio, ¿no? Ahí habías mencionado el tema de las repúblicas bananeras. El Banana Republic, y Correa tiene un libro, Rafael Correa tiene un libro justamente que hace referencia a que es indispensable romper con el molde de la Banana Republic para poder acceder a un camino de desarrollo. No necesariamente socialista, no necesariamente No, con cualquier tinte, el problema es que esto se convierte en un elemento fundamental. Entonces aquí creo que es crucial entender, ¿no es cierto?, que el Ecuador, a pesar de que en ese entonces, en los años 20, en los años 30 del siglo pasado, hace un siglo, todavía no exportaba banano, la constitución, digamos, la constitución, la configuración del aparato estatal, que incluye los elementos económicos a los que hacíamos referencia, los límites que se establecían a los mecanismos de una incipiente democracia, más allá de las vicisitudes locales, ¿no es cierto? En cada país de América Latina intentaban crear, ¿no es cierto?, de alguna manera el tema, estos mecanismos de dependencia, de estos mecanismos de lacaísmo estructural de las repúblicas bananeras de Centroamérica. Entonces, la lucha de los pueblos del Centroamérica y el Caribe precedió, digamos, en su visión antiimperialista, por 40, 50 años en su intensidad a lo que luego fueron las luchas en América del Sur, justamente porque el énfasis geopolítico estuvo dado en primer lugar, ¿no es cierto?, con esos niveles de violencia diferenciales mucho más fuertes en Centroamérica y el Caribe y con menores capacidades para el resto de América Latina. Cuéntanos un poquito cómo van surgiendo los tiranos en esa perspectiva. Háblanos, haznos un paralelo, si es que puedes, por ejemplo, de lo que fue un Somoza, de lo que fue un Batista, ¿no es cierto? De lo que fue, por ejemplo, un Gómez en el caso de Venezuela, para ir estableciendo estas diferencias. mira, ningún tirano gobierna solo. Tirano gobierna con una claque de gente de élite que son gente de primera, entre comillas, es decir, proceden de familias tradicionalmente adineradas o vinculadas a los negocios, etcétera, en cualquiera de los países que miremos. En el caso de estos países de Centroamérica y el Caribe, uno de los rasgos fundamentales de todos los tiranos era el robo del erario público. Todos se enriquecieron de una manera obscena. Por ejemplo, Trujillo, al morir en el 61 en un atentado, era dueño del 42% del Producto Interno Bruto de República Dominicana. 42%. De 14 centrales azucareros era dueño de 12. Batista en Cuba, quizás el que más robó, porque tenía todo un mecanismo, una maquinaria de robo. Batista en Cuba se calcula que se lleva de Cuba cuando huye el 1 de enero del 59 que triunfa la revolución, ya lo había estado sacando del país con testaferro, etcétera, más de 1.000 millones de dólares de la época. De la época. De la época, que eso hay que multiplicarlo por mucho ahora para que dé lo que robó Batista. Bueno, el erario público, el presupuesto nacional estaba prácticamente exhausto porque se lo llevaron todo, hasta los yenes del Banco Nacional. Habían yenes, que eso no se usaba, nada más que en Japón se llevaron los yenes también. Pero además, como le Para nuestra decía, audiencia, para que hagan el cálculo en su casa, esos 1.000 millones tienen que dividirse para un precio del oro, la onza de oro era $35, ahora está a más de 5.000, ¿no? bueno, ya para que saquen la cuenta bien, para que se den cuenta de la monumento. Bueno, fíjate que la Revolución Triunfante tuvo que crear un ministerio que se llamó Ministerio de Bienes Malversados. Porque no solo era dinero, eran propiedades.
Batista recibía el 30% de todo negocio que se hiciera en Cuba, legal o ilegal. Cuando digo ilegal, están los negocios sucios y está la mafia norteamericana, dueña de Cuba, sobre todo de La Habana, del clan Las Vegas La Habana, que dirigía Lucky Luciano. Y que su representante en Cuba era un personaje del cual en Netflix hay una película que se llamaba Meyer Lansky. La película de Netflix se llama Lansky. Pues ahí pueden ver la vida de él. En los casinos, los prostíbulos, la droga. Bueno, por ahí dicen las malas lenguas, déjame que te corte, no me puedo morder la lengua, pero No, dicen las no, malas lenguas que justamente es esa mafia judía la que han financiado películas como El Padrino, Cara Cortada, claro. para desviar la atención, ¿no es cierto? Y hacer creer que son otras las mafias que controlan la situación, cuando en realidad la mafia Son fundamental es ellos. la mafia judía, ¿no? Bueno, pues Lansky era un ejemplo. Incluso le dio dinero a Golda Meir para la causa de Israel y la lucha contra sus Mira, vecinos. Sale, yo te recomiendo, ahí tengo una entrevista con Theo Ronken, que es un investigador holandés que vive en Bolivia, que ha hecho el seguimiento de la participación de toda la trayectoria de Klaus Barbie, ¿no? Entonces, sí, sí, paradójicamente, el Meyer carnicero de Lansky. León. Exacto, el carnicero de León de la Gestapo, paradójicamente, antes, cuando todavía Hitler estaba en armas y era enemigo de los Estados Unidos, fue protegido por los Estados Unidos en 1944, fue Sí, protegido por lo que claro. después fue la CIA, por lo que después fue el BND, los servicios de inteligencia alemanes, que luego toda la Gestapo, todo lo que quedó de la Gestapo pasó a constituir la estructura de la CIA, incluyendo los mecanismos de sabotaje y de terrorismo bien profundo en el territorio de la Unión Soviética. Bandera, el héroe de Zelensky Ucrania. y los amigos judíos que gobiernan Ucrania ahorita, ¿no es cierto? Fue un asesino no solamente de más de 1 millón de judíos en Ucrania, sino también de polacos. Bueno, él fue protegido por el gobierno de la República Federal Alemana bajo ocupación de los Estados Unidos, en la zona de ocupación británica, en Múnich, el momento en que fue ejecutado por un operativo en 1950, o sea, tan tarde como 1950. Mientras tanto, dirigía todas las operaciones allá en Ucrania. Lo ubico para que se vea que no es un tema personal. No, no, Klaus no, no, por Barbie hizo supuesto. exactamente lo mismo en el caso de América Latina y operó durante décadas bajo el amparo de los Estados Unidos, manejando escuadrones de la muerte, la corrupción de los militares que después constituían inclusive los distintos golpes militares, pero también el programa del Plan Cóndor, ¿no? Pero en vinculación con el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas. Y eso fue tan obvio, tan público, que no les quedó otro que procesar la extradición en 1981 bajo el gobierno del socialista Mitterrand en Francia. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar porque Meyer Lansky, porque son varias las películas que han habido, Eliades. Hay otra película con Richard Dreyfuss a propósito, ¿no? Y tratan de ir controlando la narrativa porque es tan evidente la omnipresencia de esa mafia judía no solamente en el crimen organizado, sino en el tráfico de drogas a nivel mundial, en la vinculación directa con el Estado sionista, pero también en la vinculación con los nazis. Es así. Para proveer al Estado sionista en los años 50, en torno a la crisis del Suez, en torno al atentado que hicieron en contra de la República Árabe Egipcia, ¿no es cierto? Y fue fundamental la vinculación de toda la red nazi con esta red sionista. Meyer Lansky, el Estado sionista, Golda Meir estuvo en directa vinculación con Klaus Barbie y con toda la red nazi después de la Segunda Guerra Mundial, protegido por los Estados Unidos en la provisión de armas al Estado sionista. Así fue. Bueno, Pedro, yo te decía que ningún tirano domina solo, siempre hay una élite. Y te decía que, por ejemplo, a un presidente cubano que sustituye, o sea, que entra en 1906, creo que está hasta el 12, o algo así, era mayor general de la Guerra de Independencia de Cuba, que se llama José Miguel Gómez, le decían el tiburón. Y su lema era tiburón se moja, pero salpica.
Quiere decir, tiburón roba, pero permite que la élite a su alrededor roba. Todos estos tiranos tenían una claque clientelar a su alrededor que los ayudaban a ejercer el dominio absoluto sobre sus pueblos. Por ejemplo, en el caso de los intelectuales, aquí en República Dominicana, aquí, salvo excepciones que me sobran dedos de una mano para contarla, que voy a mencionar dos, Juan Bosch y Américo Lugo, el gran historiador dominicano, que se negaron a trabajar para Trujillo y pagaron un precio. Todos los intelectuales, todo lo que valía y brillaba, todos los profesores universitarios, todos los escritores, los poetas, los artistas, en fin, de una u otra manera trabajaron para Trujillo. Cuando Batista huye, deja las listas de los periodistas a los que le pasaba una mensualidad abultada todos los meses para que defendieran su gobierno. Entre ellos, el ínclito poeta Gastón Vaquero, cubano, que toda la vida se le ha presentado como un poeta inspirado, era periodista también, y casualmente, al inicio de la revolución, sin que nadie le reclamara nada, se asiló en la embajada española. ¿Por qué? Porque sabía que su nombre iba a salir, y su nombre salió de miles de En la pesos. lista de los pagados por la dictadura. Mira, para nuestra Claro, audiencia, en México ahora se les llama chayoteros a estos periodistas, a chayotero. estos académicos, a estos intelectuales que en nombre de la libertad, de la democracia, ¿no es cierto? Lo que están apoyando es las más protervas agendas. Y en el caso del Ecuador, los pauteros, porque Bueno, pautan, porque pautan por cada artículo, porque pautan por cada intervención televisiva, porque bueno, pautan por cada libro. eso está más presente que nunca en estos nuestros días. Yo tengo un libro que también probablemente se pueda conseguir gratis en la web del Archivo General de la Nación, que se llama Las redes clientelares de Trujillo en América Latina y el Caribe, que viene incluso con todo. Yo trabajé la O sea, que no documentación. son solamente dentro de la República Dominicana, No, sino no, que no, no, tenía no, toda una no. red de Fuera. prostitución de Claro, intelectuales en toda América Latina. claro, en toda América Latina, de periodistas, intelectuales, escritores, españoles, republicanos, exiliados, en fin, por ejemplo, para que se tenga una idea, en Chile, Trujillo, el tirano folclórico caribeño, dirigía dos sindicatos. Uno lo dirigía un señor de apellido Galvez y el otro lo dirigía un señor de apellido Gasmuri. Tenemos copias de los pagarés, de las cartas con las instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eran redes muy bien articuladas que cobraban por libro, por folleto, por artículo. Ahí vienen nombres, decenas de nombres de intelectuales y escritores y periodistas de toda América que sirvieron al tirano Trujillo, porque habían, por ejemplo, Trujillo daba para el Diario de la Marina, que era el decano de la prensa cubana, pero que era el decano de la reacción cubana, a través de la historia de Cuba, le daba 50.000 pesos mensuales, solo superado por Franco, que le daba 100.000 pesos mensuales. Por lo tanto, estamos hablando de que todo un periódico, aparte de los periodistas individuales y escritores individuales trabajando para estos tiranos. Entonces, robaban, corrompían. Trujillo andaba con un maletín que lo llevaba un asistente que tenía dentro $80.000 y 200.000 pesos dominicanos. ¿Para qué? Para ir repartiendo dinero a todo el mundo e irlo cooptando para la causa de su tiranía. Entonces, Solamente hagamos una aproximación a la actualidad. Ya no es un historiador cubano o un un ex ministro ecuatoriano, sino J.D. Vance, el vicepresidente en funciones de los Estados Unidos, que en en la primera reunión de ministros de defensa de Europa, sacó el dato de que la USAID, es decir, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, no solamente que hacía obras caritativas, sino que entre las obras caritativas tenía comprados a más de 3.600 periodistas claro, claro, intelectuales académicos y claro, es así. 770 periódicos, Es incluyendo así. estos medios nuevos, ¿no? De las redes sociales. Cuando han disuelto la USAID porque estaba muy desprestigiada, han venido canalizando esos fondos a través de la National Endowment for Democracy
o a través de otros mecanismos, ONG, a veces a través de ONG de Holanda o de Noruega, pero han seguido las viudas de la USAID, como yo les llamo, que viven llorando porque han perdido, claro, han perdido su, en Cuba le decimos la cogioca, quiere decir el dinero fácil que le entraba, toda la contrarrevolución cubana. Esos llamados periodistas independientes, bibliotecarios independientes, medios digitales independientes, toda esa basofia es financiada por dinero norteamericano. Para que tengan una idea del dinero que se mueve y por qué del encono contra Cuba, por los legisladores cubanoamericanos que están liderando el que traten de bombardear y gasificar, convertir a Cuba en gasa, de gasificar a Cuba. Todos estos personajes son millonarios a costa del dinero de los americanos contra Cuba. Pero ellos además le dan la mala a los propios americanos. Y los americanos le dan cordel como un papalote hasta que le dé la gana y ahí le pican el cordel. Como hicieron con Bob Menéndez, que está preso ahora por corrupción y era uno de los principales beneficiarios de su dinero. Le dan 30 millones de dólares a un personaje que está en la política de Miami Para ahora. nuestra audiencia, Bob Menéndez es un senador norteamericano muy cercano a Era, Marco Rubio. Era era. muy Bueno, era, cercano a digo, Marco Rubio, ¿no? está preso por corrupción, creo que le condenaron a 15 o 20 años y a su esposa, porque encontraron hasta lingotes de oro y trabajaba para Egipto en contra de los intereses norteamericanos. Y dirigía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Durante muchos años lo dirigió. Bueno, ahí en Miami le dan a un personaje que yo lo apostrofé porque no sabía nada de historia de Cuba y vino aquí a hablar de historia de Cuba para tener un pedigrí que pudiera presentar. Y le dije 4 verdades. Pues ese tipo de apellido Boronat le dieron 30 millones de dólares para fomentar la disidencia en Cuba. Ese es uno, son muchos, y ese tipo mandó a Cuba con esos fines 15,000 dólares y se quedó con el resto. Eso no lo denunció ni el periódico Granma de Cuba ni la Revolución. Eso lo denunció otro vividor de apellido Valladares que parece que le dieron de mala en el negocio y habló en contra del personaje, pero no pasa nada, está ahí y no va a pasar nada mientras le sean funcionales a los norteamericanos. Bueno, todo esto, hermano, conforma un panorama que además tiene unas raíces históricas en el Caribe que lo hacen peculiar, que es la esclavitud. Nosotros no hemos valorado todavía debidamente lo que influyó sobre nuestras sociedades la bárbara institución de la esclavitud. La esclavitud con su secuela de crímenes, de abuso, de tortura, de explotación despiadada, de racismo. Todavía 3 meses después del triunfo de la revolución en Cuba, yo ahorita publiqué hace un ratico en mi Facebook un pequeño recorte de prensa del 20 de abril del 59, donde dice: no permitiremos la discriminación racial. ¿A qué se debía? Esas son declaraciones, una carta que hace el comandante Escalona, que dirigía la provincia de Pinar del Río a nombre de la revolución, a un periódico nacional que había denunciado que en Pinar del Río persistía la existencia del racismo, porque habían puesto unos carteles en la ciudad para un baile, invitando a la gente a un baile, pero solo para personas blancas. Entonces decía con razón el comandante Escalona: ni lo vamos a permitir porque no está en la Constitución ni está en los principios de la revolución. Y estamos persiguiendo a esas personas para que paguen ante los tribunales. Pero fíjate, después de la revolución, 3 meses, todavía la mentalidad persistía. Imagínate, del 59 para atrás, donde eso era institucional. Entonces, ¿de dónde salen los cipayos? Los cipayos salen de esclavos que, a nombre del amo, reprimían a los otros esclavos. Eran contramayorales o mayorales. Eran los que golpeaban a los esclavos, eran los que mataban a los demás esclavos, eran los que abusaban. Y de ahí sale el cipayo para el caso de América Latina. Entonces, eso marcó nuestro espacio geográfico y nuestra historia. Nosotros tenemos aquí una institución como esa, y no te estoy hablando de una institución pequeña. En unos 50 años de comercio de esclavos legal e ilegal, porque en 1825 se prohibió, porque Inglaterra entró en la Revolución Industrial
y necesitaba no esclavos que no tenían dinero para comprar sus productos, sino ciudadanos libres que pudieran comprarle los productos. Entonces empezó a perseguir la esclavitud y logró un pacto con España, pero se siguió metiendo el cargamento de esclavos clandestinos, que era lo mismo. En unos 50 años en Mucho más, Cuba ¿no? recibió, En el caso de Cuba, se exacerbó la esclavitud después de la independencia del resto de, o sea, después de 1825 se exacerbó la esclavitud en Cuba, ¿no? claro, claro, bueno, te doy el dato, en unos 50 años del siglo XIX, hasta el 67, la esclavitud en Cuba es el penúltimo país que la logra abolir. El último fue Brasil, pero en el 1886. Cuba en el 1884 fue que abolió legalmente la esclavitud. Y en ese periodo donde estuvo la esclavitud vigente, entraron a Cuba 600.000 esclavos. 600.000 Cuando ya estaba personas prohibida, por favor, subrayemos eso, cuando ya estaba cuando está prohibida. claro, y que además ese negocio clandestino era fuente de un enorme dinero, cantidad de dinero que llegaba hasta sobornar a los reyes en Madrid y a la corte, porque todos estos negreros de aquí del Caribe tenían lobbies en la corte. Y por eso es que le fue tan difícil a Cuba y a Puerto Rico liberarse, porque esos lobbies integristas, esos lobbies reaccionarios, esos lobbies retardatarios de la historia, tenían sus voceros en los más altos cargos de la Cámara de Representantes o las Cortes, como lo llamaban, y también del gobierno español. Al general Prim y Prat, que fue un héroe liberal en la llamada Revolución Gloriosa que depuso Isabel II, que estuvo en la invasión a México al frente del destacamento español, pero que se retiró a tiempo, que fue gobernador, eh, capitán general en Puerto Rico, que era un hombre con un prestigio tremendo, lo hacen primer ministro de España. Nada más que entra en negociación con Estados Unidos para ver si le vende Cuba, estamos hablando años 1874, 75, si le vendía Cuba a los Estados Unidos, nada más entrar, le prepararon un atentado en la calle del Turco con 12 sicarios y lo acribillaron. ¿Quién pagó eso? Se sabe, La Habana. Porque venderle Cuba a los Estados Unidos era perder la esclavitud y Ten perder cuidado, una mano de Eliades, obra porque muy si es que lucrativa. dices que eso pagó a La Habana, van a decir, ah, entonces que Fidel Castro lo mandó a matar. Son muy capaces de decir, o ahora, culpa de No, Correa o culpa de no Putin, dudes está de nada. moda. No, es que en los papeles de Einstein aparece una mención a Fidel. Y Ah, ya, mira, por supuesto, han armado un lío tremendo. La mención es de Einstein diciendo, qué bueno que Fidel se murió porque ahora podrá entrar a Cuba. mira, ya. Era, Bueno, era, aquí era también lo quieren que... involucrarlo al Rafael Correa en ese tema, ¿no? Es decir, clarísima la cuestión de la manipulación de la información. Yo creo que es importantísimo esto que estás mencionando, porque buena parte de la intelectualidad latinoamericana está siendo capturada por cierto pensamiento hispanista. Yo soy absolutamente militante de la unidad de los pueblos latinoamericanos, con los pueblos españoles, ¿no es cierto? En lo que nos une, ¿no es cierto? En una historia que nos une, pero de ninguna manera sobre la base de una leyenda rosa que trata de ocultar lo que ha pasado. En el caso de Cuba, ¿no es cierto? Dicen, ah, es que de gana nos independizamos y Bolívar y San Martín son unos canallas, ¿no es cierto? Inclusive gente de izquierda anda diciendo ese tipo de cosas. Y te dicen Clarísimo, que clarísimo el tema de que el destino que le significó a los pueblos que se quedaron, a los pueblos hermanos que se quedaron todavía bajo el yugo español, fue un destino terrible. Es decir, no era la situación de lo que planteaba la PEPA, ¿no? La Constitución de 1812, era una regresión con los sectores más encarnizados, digamos, del dominio. Y es muy grave el hecho de que inclusive algunos sectores de la burguesía catalana después su fortuna sobre la base de la exacerbación de la esclavitud y después aparecen como personalidades progresistas y nacionalistas lo- lo- en el lo- ámbito. los, los Bacardí, por ejemplo, representantes de la burguesía catalana de Santiago de Cuba, vinculados con el abastecimiento a la intendencia del ejército en la guerra de los 10 años, el ejército español, y hicieron una fortuna que todo el mundo conoce y puede valorar. Y los catalanes, si bien hubo catalanes que se unieron a las fuerzas liberadoras de Cuba, tuvieron también una presencia muy grande y nefasta en una institución represiva
llamada los voluntarios, que eran comerciantes, industriales, negociantes españoles y sus empleados que formaban batallones paramilitares para cuidar la retaguardia mientras el ejército español peleaba contra los cubanos en el campo. Y esos eran criminales y asesinos. En 1873 fusilan a 8 estudiantes de medicina por un crimen que nunca cometieron. Incluso sortearon a ver quiénes eran los fusilados y uno de los fusilados no estaba en La Habana siquiera ese día y fue fusilado también. Pero bueno, eso fue un ejemplo entre muchos que se pueden poner. Ahora, Eh, déjame hago una sí, recapitulación de lo que estás planteando, porque estás esbozando ciertas características comunes primero en la estructuración, digamos, de ciertas ramas del poder, de ciertas fracciones de la oligarquía, que no solamente no están al tono de lo que estaba la lógica de la época, inclusive de lo que era la moda, digamos, dentro de las clases dominantes en España, de las clases dominantes en Estados Unidos, de lo que era la ideología inclusive positivista que habíamos hablado, de estos ejércitos de los doctores, sino que eran muchísimo más reaccionarios, ¿no? Es muy importante era ubicar. mucho más reaccionario, mucho más criminales, o sea que no, donde veían que podía estar afectado, aunque fuera lejanamente sus ganancias, ahí si tenían que desatar el crimen más horrendo, lo hacían. Ya, y este es el No punto les... que quisiera resaltar, es decir, el hecho que esto está vinculado a este manejo patrimonialista. Acá en la literatura politológica de la América Latina se trata de recuperar algunos elementos de la teorización de Max Weber, ¿no es cierto? Y entonces se entra en contraste con el Estado moderno, racionalista, burocrático, ¿no es cierto? Con la separación de la despersonalización, digamos, del sujeto histórico respecto al aparato del Estado, las leyes, el funcionamiento de las normas para todos, entonces que sería el ideal del dominio burgués, ¿no es cierto? Aparece este manejo patrimonialista, lo que mencionabas de Batista, lo que mencionabas de Trujillo, pero que es común en todas las monarquías, ¿no es cierto? El caso de la monarquía rusa era clarísimo el hecho de que las recaudaciones de impuestos que hacía el Estado zarista eran parte de la fortuna familiar de los Romanov. El momento que Ujú. se da la revolución, ahí venía el problema, porque toda era fortuna de ellos, se fueron llevando, y era parte además del interés que tenían con todo el escándalo de Anastasia, que dio todo el cuento de hadas de Disney y toda esa situación. Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, en el caso de Duvalier en Haití, lo mismo sucede en el caso de Pinochet, ¿no es cierto?, También. con algunos manejos que tratan de dorar la píldora. Esto es muy importante porque acá en el Ecuador, frente a lo que fue una serie de avances, digamos, inclusive bajo el control de las políticas del Fondo Monetario Internacional en los años 80, 90, 2000, inclusive bajo la dolarización, ¿no es cierto? Hubo una serie de avances en torno a la estructuración de un aparato estatal relativamente independiente. Lo que hemos tenido después de la cúspide de esa situación de independencia relativa del aparato estatal y del ejercicio del poder con Rafael Correa, lo que hemos tenido es con venganza una ley del péndulo que retorna a este manejo patrimonialista, de manera mucho más claro en los gobiernos de Lazo y ahora de Noboa, ¿no es cierto? El hecho de que las políticas económicas abiertamente lo que hacen es favorecer el bolsillo de sus familias. En el caso de Noboa, te cuento, seguramente espero que estés bien sentado, el presidente Noboa, una de las primeras cosas que hizo fue emitir una ley urgente, obligar a que se emita esa ley para perdonarse a su familia varios millones de dólares, más de 150 millones si hacemos el total del clan Novoa. Imagínate, con todo el descaro, ¿no? Y con la anuencia, obviamente, de esta prostitución entre intelectuales, académicos, voceros de la opinión pública, influencers, ahora que está de moda el tema de las redes sociales, periodistas, etcétera, etcétera. Mira, nosotros nos pasamos, yo tengo un canal de YouTube que se llama Pensar la Historia. Ah, mira. Yo transmito martes, miércoles y jueves a partir de las 10 de la noche aquí de República Dominicana. Una hora. Por supuesto, es un canal gratuito, se puede suscribir el que lo desee. Nosotros nos pasamos la vida combatiendo las narrativas falsas sobre la historia de nuestro pueblo hasta el presente.
O sea, todos los días nosotros tenemos que, y también en mi Facebook lo pueden encontrar, tenemos que estar peleando contra la maraña, eh, yo lo llamo los fulleros de la historia, ¿sí? Los tramposos, los que hacen trucos, los estafadores de la historia. Primero, son personas de un bajísimo nivel, como media, como norma. Segundo, ni idea de lo que hablan tienen ellos. No saben siquiera hilvanar dos ideas con un poquito de calado, de profundidad. Son burdos, todo se basa, y ahí hay un dicho mío que yo a cada rato lo uso, que de boquilla no se vale. No, que tú lo digas no quiere decir que yo tenga que creer. Existen en historia metodologías sobre uso de fuentes, sobre citación, sobre cómo estructurar un discurso o validar una hipótesis. Y tú vienes y dices, no, porque Fidel Castro mató a Camilo Cienfuegos. Bueno, demuéstramelo. Que hay, como dicen en Cuba, la mula tumba a Genaro. Cuando tú le dices, demuéstralo, ahí mismo se trancan o desaparecen. Pero el discurso no es solo con la revolución, el discurso es la historia completa de Cuba. Te dicen, por ejemplo, que Cuba no era una colonia de España, era una provincia de ultramar, pero tuvo 27 años sin representación en corte. Pregunta, ni siquiera las provincias españolas más carlistas, de las guerras carlistas, le fue eliminada su presencia en corte. Cuba tuvo 27 años sin presencia en corte. Y cuando tenía una presencia, había que darle una cuota a los políticos colonialistas, aunque nunca hubieran estado en Cuba, para que representaran a Cuba en las Pero cortes. además, Porque eso Eliades, daba, déjame que aclare para nuestra audiencia, ¿no? La representación en corte de los territorios de ultramar del Imperio Español se dio después de la independencia del resto de América. claro, Fue como claro, claro. Antes consecuencia, no, fue como una una especie de concesión. compensación para decir, para que los que se quedaron, que no se nos vayan, ¿no es cierto? Se dio una especie de concesión en ese sentido, pero ya con una situación, insisto, de exacerbación de los mecanismos de explotación y dominación a través de la esclavitud. Así mismo es. O te dicen, por ejemplo, que había más negros, mulatos y mestizos defendiendo a España en las unidades de los cipayos que yo he hablado, que eran los contraguerrilleros, los guerrilleros, los voluntarios y los bomberos, que era un cuerpo paramilitar en la época, que había más de ese lado que defendiendo a la causa de la independencia. Eso es falso. Yo lo demuestro en el libro con estadísticas, con números y con declaraciones de la época, documentos, etcétera. Pero te lo dicen con la cara muy dura. No, la gente no quería la independencia, la gente quería la madre patria. Madre patria, y tuvieron que mandar 250.000 soldados, el mayor ejército que nunca España mandó fuera de su frontera, a tratar de acallar a los cubanos en su rebelión. Y tuvieron que matar 250.000 cubanos que no estaban de acuerdo y que lógicamente fueron víctimas en manos del colonialismo. Yo me pregunto, si nosotros queremos tanto, te queremos tanto, ¿para que tú mandas 250.000 soldados? No tiene que mandarlo. Es como ahora que con el bloqueo, el socialismo no funciona. El socialismo es un estado fallido. El socialismo no logra la prosperidad. Bueno, pero los países socialistas como China y Vietnam, sin bloqueo, han logrado estar entre los primeros del mundo. Son socialistas, con sus características nacionales, pero lo son. Y hay que ver las constituciones de esos países. Entonces, si tú me bloqueas, si yo no puedo comerciar, si tú destruyes mi economía, si tú me saboteas, si yo no puedo usar el dólar, si yo no tengo créditos internacionales, si yo no puedo siquiera, ningún banco hace una transacción para Cuba, porque le han puesto hasta 200 millones de multas a bancos que han hecho transacciones con Cuba. Si no puedo llevar el petróleo porque ahora tiene además un bloqueo naval, ¿quién va a ser próspero? Así. ¿Quién va a ser exitoso? Sin embargo, te Déjame, machacan. retomo esto que acabas de decir por un elemento que quisiera que lo enfatices en esto, en este último segmento de esta sesión, porque ojalá pudiéramos contar contigo misma hora, mismo canal la próxima semana, para continuar esta conversación, que es el hecho de que el bloqueo, ¿no es cierto?, fue fundamental y no se inauguró con los países comunistas, no se inauguró con pero es que somos comunistas, bien está. El primer bloqueo que hizo los Estados Unidos, que hicieron el mundo por presión de Francia y de Inglaterra, fue en contra de Haití.
Sí, claro, que cometió el gran pecado no solamente de declarar la independencia, sino de declarar la manumisión de los esclavos. Y este es un punto claro, fundamental. Entonces, el subdesarrollo de Haití se debe a 230 años de bloqueo y misericordia. En el momento en que quiere negociar Haití el asunto de, bueno, ya vamos a hacer una compensación a Francia, le imponen una exacto, deuda externa brutal, ¿no es cierto? exacto. Entonces, conversemos de este elemento. Es decir, aquí nos has dado una serie de pistas cruciales, ¿no es cierto?, en torno a la constitución, a la necesidad de los tiranos como un elemento no solamente superestructural, sino también estructural de la constitución de un mecanismo específico de dependencia, ¿no? Que incluye en muchos casos intervención militar directa, en otros casos, como habíamos visto, donde no pueden, ¿no es cierto?, tratan de establecer las instituciones básicas en lo que tiene que ver con el Banco Central, la balanza de pagos, aduanas del sistema tributario para garantizar el flujo de recursos hacia allá y la provisión de materias primas, las rutas logísticas, etcétera, etcétera. Pero es muy importante ubicar que en el caso de Haití, ¿no es cierto?, van generando una situación en la que apenas hay una posibilidad de levantar la cabeza. La última fue con Aristides, ¿no? Sí, exacto. Simplemente vinieron las organizaciones humanitarias como los Clinton y que estuvieron a una gran parafernalia de ONGs de izquierda, ecologistas, indigenistas, personajes progresistas, ¿no es cierto?, haciéndoles coro, ¿no es cierto? Y en realidad lo que han convertido es en una verdadera zona, ¿no es cierto?, de los señores de la horca y el cuchillo, vinculada directamente al tema del tráfico de drogas. Cuéntanos un poquito, por favor, cómo esta estructura específica, cómo convirtieron a Haití en un laboratorio, 200 y pico de años de constituir a Haití en un mecanismo, en un laboratorio de lo que después aplicará en otras partes del mundo, justamente creando esta fábrica de tiranos. Bueno, ahorita cuando hablamos de los Marines, yo te decía que ellos fueron muy celosos, guardando las memorias y las buenas prácticas de la represión en los países del Caribe y Centroamérica a partir de invasiones y presencia militar. Quiere decir, los imperios aprenden, no solamente los pueblos. Los imperios tienen sus clásicos o sus documentos que algún día encontraremos, porque tiene que haber un manual para golpes de Estado en América Latina. En algún estante de la CIA, algún día lo encontraremos. Tiene que haber un manual como el de Ya hay el de Gene Sharp, ¿no? El El Sharp, sociólogo Gene no, Sharp. a eso iba. El, de, la, de la esclavitud a la libertad, algo así se llama. El manual para hacer unas revoluciones de colores. Pero tiene que haber uno anterior que es el que hable de la bestialidad con que ellos impusieron o recuperaron espacio a partir de los 60, a los 70, a los 80. Entonces, el caso de Haití es un caso paradigmático. Es uno de los primeros a que ellos le aplican esto y es uno de los más dramáticos, porque estuvo pagándole Haití a Francia hasta hace muy poco tiempo una indemnización por los esclavistas que explotaban a los esclavos y que los esclavos, como bien dijiste, osaron sublevarse, liberarse, constituir una república negra que fue entonces aislada del mundo, desaparecida de la historia mundial, de las noticias, y en la cual se aplicaron todos estos mecanismos que tú mencionas. Es decir, Haití fue una gran escuela para los poderes coloniales y postcoloniales de cómo lidiar con sus antiguas colonias rebeldes, sobre todo si eran de aquí del Caribe y Centroamérica. Pero eso también se aplicó en España. Franco estuvo bloqueado por los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 50 no le quitaron las sanciones y es donde España empieza a dar un salto económico que llega ya un poco más adelante, en los 70, a lograr el nivel de desarrollo que tiene España. Pero ellos han aplicado bloqueos donde quiera que han podido y donde quiera han sido genocidas, porque el bloqueo a quien afecta a la población de esos países. En el caso de Haití, ellos lograron además difundir el mito del terror negro o la guerra de razas. Por ejemplo, la guerra de Chiquita en Cuba, que fue en el oriente del país,
precisamente porque la Guerra Grande no había logrado ni la independencia de Cuba, ni la abolición de la esclavitud, fue iniciada por negros, mulatos y mestizos que habían peleado en la guerra de los 10 años. Ahí estaban los Maceos, ahí estaba Guillermo Moncada, ahí estaba Quintín Bandera, ahí estaba Flor Crombé. Y Bueno, Maceo era dominicano además, ¿no? era descendiente, su madre era Bueno, dominicana. Maceo, por si acaso, amigo personal de nuestro Eloy Alfaro, ¿no? Y él se Claro canjeaba que con... sí, claro que sí, claro que sí. Un personaje que además, estoy siguiendo una pista histórica ahora aquí, inédita, a ver si da solidez historiográfica para demostrarla de que estuvo aquí con sus hermanos en una guerrilla formada por logias masónicas de Santiago de Cuba, peleando por la independencia, por recuperar la República Dominicana en la guerra del 63 al 65, que se llamó la Guerra de la Restauración. Él tendría muy jovencito, 19 años, y parece ser que es verdad. Estoy tras esa pista, ¿no? Lo cual cambiaría muchos conceptos de la historia de las relaciones nuestras, y etcétera. Entonces, esa guerra chiquita la lograron encapsular las autoridades españolas y lograron al final vencerla con la propaganda de que era guerra de razas, que había muchos haitianos ahí peleando, que querían hacer igual que en Haití, y ese miedo, ese terror, magnificado por una narrativa tremendista, hizo que se le retirara mucho el apoyo, incluso de la población independentista cubana, a esos grupos. Entonces, en el caso de Haití ha funcionado eso. Haití es visto hasta hoy como un símbolo de barbarie, como un símbolo de venganza, como un símbolo de racismo negro contra los blancos, y hay que tener cuidado, hay que mantenerlo. Entonces, imagínate, comparte la isla La Española con República Dominicana, y hay un diferendo ahí de muchos. Bueno, República Dominicana no celebra su independencia de España, sino de Haití, que la ocupó 22 años, de 1822 a 1844, y que como toda ocupación militar cometió excesos y tuvo además una incidencia nefasta en varios aspectos de la vida nacional, porque era un imperio, no era la revolución haitiana la que invadió, fue el emperador Boyer. Por lo tanto, ya no eran aquellos ideales iniciales, sino su perversión, como pasó con la Revolución Francesa, que fue antimonárquica y terminó en un imperio. Bueno, pues la Revolución Haitiana sucedió parecido. Entonces, esa es la gran mancha de Haití y el gran silencio en que se ha sumido Haití durante siglos, podría decir. Y el presente, bueno, un presente caótico, como lo dijiste, dominado por bandas criminales, con el mundo le dio las espaldas. Muchas ONG se enriquecieron, sus miembros, con la ayuda internacional que se llevaron de Haití. Los Clinton se enriquecieron con el oro de Haití, que tiene oro. ¿Entiendes? Entonces, aquí hubo mucho negocio sucio alrededor de Haití, mucho robo a costa del pueblo haitiano, que el único que lo ayuda, en su momento Brasil, con Lula, dio apoyo logístico. Chávez mandaba también recursos y Cuba mandaba médicos, enfermeras, maestros para acabar con el analfabetismo. Los únicos que se mantienen ahí son los médicos cubanos, en las condiciones tremendas de Haití, y están allí compartiendo su vida y su destino con los haitianos. Déjame subrayo algunos elementos, ¿no? Entonces, son estas condiciones estructurales de dependencia las que establecen estos mecanismos de definiciones, ¿no es cierto?, de ciertas estructuras de poder que abren paso primero a estas posiciones reaccionarias, ¿no? Son amparadas por el imperialismo con un discurso supuestamente progresista, pero están en realidad anidando las posiciones más reaccionarias, más violentistas, criminales, abiertamente criminales, cuando no sociopáticas. Segundo, el tema del control del manejo patrimonial de los recursos del Estado, es decir, la fortuna personal se alimenta directamente de las arcas fiscales, Es así,
Cuando no se habla directamente del control, por ejemplo, del control del banano, del control de las azucareras, etcétera, etcétera. Cualquier parecido con la situación del Ecuador es pura coincidencia. Pero luego viene el hecho de que esto de aquí también va llevando, tiene su propia dinámica. Entonces nos falta, y esto lo vamos a dejar, Elías, si te parece, para la próxima ocasión, el hecho de que no solamente empiezan a reprimir a los sectores populares, reprimir a la oposición, sino que cada vez más se vuelve necesaria la represión a los propios colegas oligarcas, a los propios caudillos que los habían aupado hacia el poder. Es decir, la consolidación del poder unipersonal del tirano requiere necesariamente hechos de crueldad, porque además necesitan proyectar simbólicamente una cuestión de terror dentro del propio círculo oligárquico e imperialista que los aupa, que los valida. Entonces yo creo que es muy importante notar, Eso fue lo que le costó, perdóname, eso fue lo que le costó la vida a Trujillo. este es un punto Esa represión fundamental, este es un hacia su punto grupo de fundamental poder. porque es la misma dinámica la que lleva, ¿no es cierto? Por un lado, tener un Duvalier, pero luego a la total anomia, ¿no? A la total destrucción de la sociedad, que Uh inclusive -huh. se vuelve disfuncional a los intereses de explotación y que solamente pueden tener algún espacio digamos, de racionalidad en la lógica de las bandas criminales y del crimen organizado a nivel internacional, como es en el caso de Haití. Entonces, yo creo que es muy importante entender que es una dinámica, ¿no? La que está detrás de estas situaciones y cómo la destrucción del aparato estatal, el aparato de dominación estatal, el aparato de dominación estatal de un Estado dependiente del imperialismo, Uh -huh. empieza a agrietarse precisamente por esta dinámica de la tiranía. El caso de Haití, del pueblo hermano de Haití, ha tenido que pagar con mucha sangre y con mucho dolor, 2 siglos de sangre y dolor, todas estas recetas imperiales por haber osado proclamar la libertad, ¿no? O sea, por haber osado además reclamar el propio ideario de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, a ver, estamos hablando de libertad, igualdad y fraternidad, ya pues, aquí estamos los negros. Y eso es lo que Claro, es no así. pueden perdonar. Entonces yo creo que es muy importante tener estas pistas que Eliades nos ha dejado en esta primera sesión para ver si las retomamos la próxima semana. ¿Qué tal si redondeas con Eh, una última intervención esta sesión? sí, mira, bueno, la próxima semana tengo que revisar la agenda porque Bueno, tengo clases y todo. Ya hablaremos. Si no puede ser la próxima semana, será un poquito más adelante. bueno, Ahora, redondear, mira, la historia nuestra, como todas las historias, no puede ser dejada a un lado. O sea, todo lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana hoy tiene raíces en la historia. Todo, por inocente que parezca. Y la historia es el campo de batalla prioritario en este momento digo, en el sentido académico y el sentido ideológico y cultural. El campo de batalla primero, donde todos los proyectos de liberación tienen que dar la batalla. O sea, nadie piense que va a lograr cambiar estructuras si antes no hace un análisis histórico de esas mismas estructuras. Por eso la famosa tesis número 11 de Marx sobre Feuerbach, que dice con razón, los filósofos lo que han tratado de explicar el mundo, cuando en realidad lo que hace falta es transformarlo. Es decir, no basta con explicarlo, pero se empieza por explicarlo. O sea, la explicación racional del mundo, tal y como es, no como las narrativas nos lo quieren hacer parecer, las narrativas enemigas, tiene que empezar por un conocimiento histórico profundo de las raíces de las sociedades y a partir de ahí, sobre esa base se articulan alternativas. Pero tiene que partir de ahí. O sea, la historia como campo de batalla, la historia como arma, la historia como terreno donde las narrativas chocan y donde la que mejor sea capaz de defenderse va a dominar. Entonces, estamos sometidos a un barraje tremendo de desinformación, mentiras, fake news, manipulaciones, aterrorizando a la gente, aislando a los que piensan diferente, desacreditando a los que hacen algo positivo por su sociedad, tratando de ridiculizar, de minimizar, etc. La experiencia que tenemos nosotros
en los espacios que defendemos y en la obra que hacemos es que no cejamos, no nos retiramos del campo de batalla, no entregamos las banderas. Hay que pelear, aunque sea solo, con la verdad y con los principios. Y eso, tarde o temprano, va calando, se va sumando gente. En las redes sociales, por ejemplo, hace 5 años era un dominio absoluto de la derecha cubana, de la contra cubana, porque además tenían dinero, tenían recursos. Ya hoy no. Usted entra a las redes hoy y usted ve combate a toda hora, en todas las redes, incluso en los espacios que son santuarios de ellos, que los pagan los americanos como Cibercuba y otros portales que tienen ellos. Y donde ellos son mayoría porque además ellos no tienen apagones. Cuba, precisamente porque no deja entrar el petróleo, muchas veces no hay electricidad, o en Cuba conectarte es caro porque es un servicio deficitario y extraordinario, no es fácil conectarte. Entonces ellos no, ellos tienen 24 horas de internet, ellos tienen a su alcance todas las redes, pueden hacer lo que quieran, pueden mentir, denuncian a los que se les oponen, en fin, mil triquiñuelas. Pero mi recomendación a tus alumnos, a tus compañeros, a los que nos siguen, es no dejar el combate nunca, pelear hasta las últimas consecuencias. Y nos tocó este terreno, el terreno ideológico, cultural, histórico. Bueno, pues aquí demos la batalla. Muchas gracias, Elíades. Entonces vamos lo más pronto posible para nuestra siguiente sesión. Un gran abrazo, cuídate. Gracias, abrazo a ti, Pedro, y a toda tu audiencia.